Estoy grabando. Bueno, queridos amigos, ahora tenemos una nueva entrevista de esta sección que se llama Malvinas y sus protagonistas, y en esta ocasión voy a entrevistar al capellán Vicente Martínez Torres. ¿Cómo le va, padre? Muy buenas tardes, Matías. Un gusto de reencontrarnos después de algunos años. Sí, nos conocimos en la entrega que le hicimos de la estatuilla en el año 2018. Así es, sí. Así que en esos años donde uno podía viajar y podía hacer las cosas así de cuerpo presente, como De cuerpo presente. Y por lo que vemos falta un tiempito más todavía. Y bueno, pero viste, es el ingenio del hombre. Sí, Acá estamos con estos nuevos métodos que yo no había pensado nunca tenerlos, pero gente a pesar de la distancia y del recogimiento, el retiro que se impone. sí, sí, es verdad. La tecnología tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y en este momento acerca mucho a las personas, y poder comunicarnos así a distancia también es muy bueno. Sí, sí, como toda la realidad de esta vida, ¿no? Ujú. El Señor nos quiere libres y quiere que hagamos uso de esa libertad. Por lo tanto, todas las cosas tienen su pro y su contra. Nosotros siempre tenemos que ir en favor de la libertad, de la elección de lo que debemos hacer, ¿no? Sí. Exactamente. Lindas palabras para arrancar esta charla. Y bueno, para ir arrancando, me gustaría preguntarle, vamos a empezar por el principio, ¿dónde nació usted y cómo surgió esa vocación eclesiástica? Bueno, a ver, es una referencia a muchos años atrás, ¿eh? Y bueno, debo decir que mi nacimiento es casi una casualidad en el lugar donde nací, ¿no? Yo nací en España durante la Guerra Civil Española, ¿no? Ujú. Y después a continuación la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, mi nacimiento allá sí, geográficamente, apenas terminó 1948, yo ya ingresé al país Ujú. y ya me radiqué acá en General Roca, donde mis antepasados, donde mi madre, donde mi abuelo vino aquí en el 1896. Ah, Esa fecha para la Patagonia es muy decir al inicio casi con la expedición al al desierto, desierto, ¿no? sí. Claro, que fue en 1879 Ujú. y él fue de los primeros colonos. Después, en razón de que mm, mi familia, mis tíos, ¿no? Mi mamá, mis otros tíos, tenían que instruirse y eso, eh, ellos tuvieron que hacer muchos viajes, sobre todo la abuela, con los chicos a España para recibir un poco la instrucción. Y después se volvían acá con el abuelo, que él seguía desmontando o ganándole a este desierto, ¿no? Ujú. Eh, de la mano de allá del padre Alejandro Stefanelli, que a la postre es el que le ha dado el nombre a la localidad, que en principio cuando la fundación fue eh, como Fuerte General Roca, el Fortín de Roca, 1879, Ujú. después pasó como Pueblo Roca, después cuando 1899 una inundación arrasó toda la edificación,
la población, la actual General Roca, está trasladada unos 5 kilómetros más al noroeste de aquel emplazamiento donde no llegaron las aguas. Y bueno, después mi abuelo volvió al viejo terruño y ahí, bueno, ahí me crié yo. Así que ahí estuve. Después, bueno, haciendo un salto, después mis estudios, de recibirme de docente, fui al seminario y en 1970 me ordeno ahí mismo en Stefanelli, pero habiendo hecho los estudios filosóficos en la capital de acá, Río Negro, en Viedma, y los teológicos en Córdoba. Así que desde ahí, estando en Córdoba como estudiante y que me sobraba un poco de tiempo, tomé la catequesis en los cuarteles. Córdoba es una concentración de varios regimientos de ejército. Paracaidistas, generalmente. Está el 2 de General Balcarce, paracaidistas, estaba el regimiento aerotransportado, el GA4, artillería, estaba el 4, estaba la compañía de comunicaciones, la policía militar, la compañía 141. Entonces, ahí comenzó. Y para tener un poco más de ascendiente moral sobre los soldados, entonces yo empecé a compartir mucho la vida de ellos. Así que cuando ellos hacían algún entrenamiento así de campo, los acompañaba, y para poderlos acompañar también en los ejercicios de paracaidismo, también cursé el curso de paracaidista, y así durante algunos años estuve con ellos compartiendo, digamos, casi todos los lunes en la mañana había saltos de la gente nueva, de los cursos que terminaban, o algún ejercicio especial. Entonces ahí empecé con esto del paracaidismo, ¿no? Bueno, ya después de esto, ya me radiqué por la parte de la docencia en la Patagonia, y el destino mío fue Comodoro Rivadavia en 2 oportunidades. En la segunda me toma ya en el 1982. Y es coincidencia, es providencia, diríamos, que ahí a 200 kilómetros está Colonia Sarmiento, que es la sede del Regimiento de Infantería 25 de ejército. Y ahí como jefe de ese regimiento fue el entonces teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin, ¿no? Que era el jefe de la compañía cuando yo hice el curso. Entonces que yo participaba con él, saltábamos con él, así que hicimos una amistad muy profunda. Y entonces cuando tocó esto, la operación, que a la postre se llamó también Operación Rosario, él me invitó a través de la superioridad a formar parte de su regimiento para ir a Malvinas. Y bueno, y así es como me vi allá involucrado en Malvinas. Todo por la conexión que usted tuvo con el teniente coronel Zaineldin. Sí, un poco la amistad, ¿no? Sí. Pero después ya, como yo no podía tampoco decidir por mí mismo, entonces mi superioridad
entendió que la Iglesia tiene que estar presente en todas las situaciones de la vida del hombre. Entonces, el sacerdote está presente, creo que es el de la vida, no sé si llamarla, no será lo propio, contradictoria, ¿no? Pero en los sentimientos sí, uno los tiene que amalgamar todos, porque en un día uno puede estar bautizando, puede estar casando, momentos de mucha alegría, mucha fiesta, y puede estar también dando una unción a un enfermo o haciendo un responso a un fallecido. Y uno tiene que pasar por todos esos sentimientos en el mismo día. Entonces, bueno, en razón de eso es que me dijeron que sí, que vaya nomás para hacer la presencia, representar a la Iglesia en ese acontecimiento tan trascendental, tan importante históricamente, porque era volver a implantar la bandera argentina después de casi 150 años, ¿no? Exacto. Recordemos que la usurpación fue el 3 de enero de 1833 y que en ese enero del 83 se iban a cumplir los 150 años, ¿no? Exacto, sí, Entonces, para que no prescribiera el reclamo sobre esas nuestras tierras, se organizó esto que mal está llamado porque la definimos como lo que ocurrió después, ¿no? De esa guerra. Pero en abril del 82 no fuimos a hacer una guerra. Fuimos simplemente a desalojar la autoridad británica, e instalar de vuelta la bandera y las autoridades argentinas. Y después la parte diplomática, resolverla con las Naciones Unidas. Eso fue lo proyectado y organizado, diríamos, ¿no? Después el resto fue una improvisación porque como no estaban los planes, entonces hubo que ahora armar la defensa de lo que se había hecho. Exacto. Y bueno, y entonces ahí es donde vino la guerra, principalmente a partir del 1 de mayo, que fue el primer bombardero inglés, y el 2 de mayo el hundimiento de nuestro buque insignia del general Belgrano. ¿Y a usted el 1 de mayo el ataque de los Vulcan y de los próximamente Harrier, en dónde lo encuentra? Y me encuentra en funciones, digamos, ¿no? Porque yo hacía noche donde me agarraba la noche, ¿no? Porque no podía, yo no tenía una casa parroquial, un templo donde decirle, vengan aquí todos aquellos que necesiten de mis servicios, ¿no? Sí. Yo tenía que ir a donde el soldado estaba. Y para ese entonces ya teníamos armado toda la serie de defensas, ¿no? Desde Puerto Argentino, como el comando, después toda la península del aeropuerto, el Cabo San Felipe, allá en la posición del Faro, Puerto Enriqueta, los cerros Upper Dos Hermanas, Kent, después London, ya estaban también en Darwin y Goose Green. Sí, parte del regimiento. También ya teníamos algunas unidades en la Gran Malvina, en Puerto Howard y Bahía Fox, según el nombre de los británicos. Puerto Santiago lo habían rebautizado las tropas argentinas, el Regimiento 5 de allá de Corrientes. Paso de los Libres.
¿no? De Ujú. Corrientes. Y bueno, entonces yo iba pasando por todo. Y el 1 de mayo me agarra en lo que sería la espina dorsal ahí de Puerto Argentino, de la península esta, ¿no? En un puesto que llamábamos de meteorología. Ahí se concentraban grupos de ejército, estaba la compañía de comando y servicios, también ahí en el mismo punto estaba gente del batallón de Infantería Marina 5 con los Tiger-Cat, los misiles, Ujú. y estaba también la Fuerza Aérea mediante los aparatos para la meteorología, ¿no? Así que era un núcleo de concentración. Y estábamos después de la cena, nos pusimos a conversar para ayudar a la guardia y todos los que querían estar allí. Ujú. Temas de la fe, pero temas también de la muchachada, ¿no? Sus familias, su noviazgo. Mm. Bueno, y estábamos en eso cuando alrededor de las 4, yo recién ahí que empecé a sentir un poquito el sueño, Ujú. miro la hora, veo las 4 y digo, wow, ya estamos en el 1 de mayo. Habíamos empezado la noche anterior, digo, estamos Sí. en el 1 de mayo, es la fiesta de San José Obrero, el Día del Trabajador. Ujú. Digo, bueno, augurio, felicidades a todos, y vamos a ir cerrando los temas, ¿no? Para ver si podemos dormir un cachito. Y en eso estábamos cuando ahí de 4:20 a 4:30, un temblor, porque eso fue como un sismo, Ujú. se nos movió toda la casita de madera que estábamos ahí con dentro, y cuando salimos a mirar, vimos el avión Vulcan, se elevaba en las alturas, desapareció por el cuadrante noreste, ¿no? Ujú. El cuadrante 90 más o menos, según la nomenclatura de ellos, para ser preciso, noreste, y Ujú. volvía a Isla Ascensión. Era el Vulcan que había bombardeado el aeropuerto. 21 Entonces, bombas y de 1000 ahí libras. comenzó. Esas fueron las primeras bombas Sí. que nos maravillaron, ahí nos pusieron Mm. en contacto con la guerra, porque a Ujú. raíz de eso se vienen unas cuantas anécdotas, ¿no? Ahí Ujú. pudimos ver unos cráteres de más de 12 metros de diámetro y 4 de profundidad, Sí. ¿no? Y eso les dio razón, fue como la respuesta de algunos que le decían ahí al jefe del Regimiento 25 que le daba demasiada importancia a la parte de la fe en cuanto de las misas, las procesiones, las Ujú. reuniones para rezar el rosario, etcétera, ¿no? Ujú. Y entonces él le decía, entre una bolsa de arena para hacer un parapeto, una trinchera, Mm. y el manto de la Virgen, yo prefiero la Virgen a la bolsa de arena, Mm. ¿no? Y justamente ese primer bombardeo ya nos dio la razón. Vos fíjate que podría ser una trinchera, un parapeto de bolsa de arena, contra la onda expansiva, la explosión de ahí, de esa bomba de 1000 libras, ¿no? Y nada. Entonces, realmente, si no tuvimos víctimas, y esto hay que destacarlo, Ujú. el Regimiento 25, que tenía la defensa del aeropuerto y estaba diseminado a lo largo y ancho de toda esa pista, de toda la península, Ujú. no tuvimos un solo muerto, ¿no?
en toda la contienda, ¿no? Sí. Así que Y los estando bombardearon mucho en los 74. y ahí a la pista le tiraron 120.000 kilos de explosivos, ¿no? Y en primer lugar, nunca la sacaron de De servicio. maniobrabilidad de servicio, ¿no? Ujú. Sí, Y sobre todo, no pegándole a la pista, iban a los alrededores, donde estaban los pozos de zorro de los soldados. ujú. Pero tampoco tuvimos que lamentar fallecimientos y sí constataciones de la protección justamente del manto de María, como Ujú. los casos estos de los dos soldados que nos quedaron enterrados debajo del barro de la turba de una de esas explosiones, ¿no? No sé si a eso te llegó esa anécdota, Sí, ¿no? sí, cuéntela, sí. Eh, bueno, era el 4 de mayo, también en la madrugada, porque parece ser que estaba un poco cronometrado, no sé si será por la distancia o qué, pero siempre llegaban aproximadamente a esa hora, ¿no? Ujú. Eh, Llegaban los Vulcan. Bueno, el 25 tenía su gente de guardia, y ahí estaba el soldado Jorge Palacios, apostado, cuando cae una bomba en las proximidades de él, y la onda expansiva lo tira dentro de su propio pozo, del pozo de Zorro, donde tenía a sus compañeros, Ortiz, el soldado Ortiz, ahí que estaba durmiendo esperando el relevo de Dale. guardia, ¿no? Ujú. Y toda la turba, todo ese barro del cráter ese de 12 metros por 4, le cae Sí. encima. Ya eso nomás es como para tener en cuenta, ¿no? La turba, 1 metro cúbico de turba es 1 tonelada. Él tenía 2 metros encima, ¿no? Lo segundo, que como cayó encima y tapó a los dos, nadie se dio cuenta del hecho, ¿no? Que los Sí. dos estaban enterrados. Enterrados. Y nosotros, como nos faltaban 2 hombres, los empezamos a buscar por toda la zona con resultados negativos, decíamos, ¿no? Y el Ujú. jefe decía, no puede ser, no se han volatilizado, así que no han buscado bien, amplíen la zona, vuelvan. Y nosotros, así muy macabramente, porque decíamos, si murieron por una bomba no es lo mismo que morir de un tiro, ¿no? La bomba te parte, ¿no? Te disemina en todos los alrededores. Entonces Ujú. se llevaban bolsas de consorcio como para juntar los Los restos y restos. darle sepultura, ¿no? Ujú. Así que 1, 2, 3 rastrillajes y nada. Como a la hora, entonces ya un poco cansado también de ese ir y venir, un soldado dice, a mí me pareció escuchar auxilio, socorro. ¿Dónde, soldado? ¿Por dónde? Y ahí indicó, dice, ahí, acá cerca del agua. Entonces fuimos toda la compañía hacia el lugar ese, y claro, el desplazamiento de toda una compañía en la turba esa blanda Ujú. hizo que ellos desde abajo sintieran también la vibración, los pasos, y empezaron a gritar con la poca fuerza porque ya se les venía terminando el aire. Ujú. Entonces gritaban aquí, aquí, auxilio, apúrense, no damos más, ¿no? Y entonces, bueno,
ahí nos acercamos y él al principio con las palas de estas de campaña, ¿no? Pero después con las propias manos, de miedo de darle a la cabeza con alguno, Ujú. fueron desenterrados y salieron los dos sanos y salvos, sin ninguna secuela, ni aturdimiento, Nada. ni nada de nada de nada, ¿no? Entonces ahí vimos que esto era un milagro y una respuesta que el mismo soldado había recibido por las oraciones que él iba haciendo, porque al Ujú. principio gritaba, pero estábamos muy lejos de la zona, Ujú. nadie podía escuchar. Charlie. Y después, cuando ya se le terminaba el aire, ya no tenía fuerza. Entonces empezó, según un relato de él, que Ujú. tenemos grabado, eh, empezó él a despedirse de la familia, de sus seres queridos, de todo, mientras que él seguía orando, diciéndole, Señor, yo prefiero morir de un tiro, pero no así tan lentamente, Sí. ¿no? O sea, y bueno, estando así en esa oración, fue que él nos escuchó, lo escuchamos y pudo salir, ¿no? Además está decirte que en el 2018, sí, creo 18, cuando después de 37 años llegó de vuelta la Virgen esa misma, la Malvinera, la que habíamos llevado a Ujú. Malvinas y que de ahí los británicos se la habían llevado hasta Inglaterra, Y- la devolvieron en el 30 de octubre del 19. Entonces, con el mismo soldado de este palacio como testigo, viajamos a Roma, al Vaticano, donde el Papa Francisco, con presencia de los dos obispos de las Fuerzas Armadas, Ujú. Monseñor Moon de británico y Olivera de acá de Argentina, se nos restituyó la imagen que la trajimos acá al país el 4 de noviembre, ¿no? Así que, bueno, esto respecto a lo que te decíamos, que entre una bolsa de arena y la protección del manto de María, era preferible la protección de la Virgen a todas las artimañas que pudiéramos nosotros los hombres armar. Armar para la defensa, obvio. Sí. Qué linda anécdota, la verdad. No la conocía esta. Bueno, eh, así a nivel de anécdotas, que es tal vez lo que más interese a la gente, ¿no? Y que hacen referencia a mi labor pastoral. Ujú. Y bueno, hay muchísimo, ¿no? Posteriormente, a los pocos días, el 8 de mayo, Ujú. fue el día de la Virgen de Luján, la fiesta de Luján, Sí. que por primera vez la celebramos en esa tierra recién conquistada, ¿no? Ujú. Reconquistada, ¿no? Así que ahí estuvimos entonces hechos, tuvimos también una misa donde también estando en misa se nos dio una alerta roja de dos, ¿cómo se llama? Dos Sea Harrier venían a bombardear Sí. y eh, bueno, el jefe también dijo, no, que se detengan los aviones esos, Mm. estamos en misa y vamos a hacer la procesión. Y bueno, tal cual, ¿no? Mm. Nosotros hicimos la procesión, sacamos fotos, todo, los Sea Harrier no aparecieron, ¿no? Y bueno, así tenemos una cantidad
estos hechos muy, muy importantes. Y, por ejemplo, no recuerdo exactamente la fecha cuando fue el accidente ahí cerca de Puerto Argentino del teniente de navío Benítez, creo que fue ¿Sí? los Sí, primeros días de sí, mayo. sí, sí, recuerdo, sí. ¿Usted participó del responso? Sí, justamente él cae un poco delante de mis ojos Ujú. porque yo iba caminando hacia el faro, la posición del faro, Sí. y bueno, él pasó por arriba de mi cabeza porque él para salvar su avión, entonces dijo, bueno, imaginó, si vengo delante por arriba de las líneas argentinas, me van a proteger, ¿no? Ujú. Entonces, pero un avión Mirage, que es muy similar al Sea Harrier, ¿no? A esa velocidad y baja altura, creyeron que era enemigo, entonces ahí fue donde le dispararon, ¿no? Ujú. Y él para poder salvarlo quiso ver si aterrizaba y bueno, al dar la vuelta ya por el Cabo San Felipe, no vio las rocas esas, bueno, y Se estrelló. a ver, sí, espero no confundir en este momento los dos aviones, ¿no? Porque uno fue dando vuelta a la roca, se estrelló en la escollera, ¿no? Ujú. Y el otro lo vi, creo que es que él se eyectó, pero dejó en el comando que hacía círculos concéntricos como una espiral hasta que solo cayó ahí también en la península. Me Ese parece era que este último, el teniente de navío Arca con una 4Q el de Arca, ah, que cayó sí, en sí, en el océano y lo logran rescatar con un UH, un helicóptero. sí, sí, entonces ahí, porque caminando eso y eran muy próximos uno al otro, Sí. así que se me confunden hoy día un poco los tantos, pero el hecho los recuerdo, sí, de los dos, ¿no? Sí, sí, porque yo me acuerdo que una de las primeras, hace años cuando empecé a investigar bien el tema Malvinas, una de las primeras fotos que más me impactó fue ver una cruz de madera sencilla que decía Teniente de Navío Benítez. Sí, sí. Fue una Sí, de las fotos que más me esa, llamó siempre la claro, atención. porque se puso en el cementerio al enterrarlo, se Ujú. le puso el casco arriba de De la la cruz, cruz, sí. ¿no? Entonces, y para nosotros, los que estábamos ahí testigos, Ujú. fue impresionante porque el, el casco tenía algo de sangre, ¿no? Y al ponerlo ahí sobre la cruz, al momento había una llovizna, Sí, empezó como a lavar el casco y la sangre choqueaba. empezó a correr por la cruz. Sí, Impactante. eso también nos impactó muchísimo porque Ujú. veíamos sangre fresca ahí sobre la cruz. Sí. Sí, te entiendo. ¿Y cómo uno como usted como capellán, hubo situaciones en donde, me imagino que sí, porque yo no creo que nadie haya tenido miedo allá de tener que contener a un soldado? Y cuando digo soldado no hago distinción de grado, soldado, oficial. ¿Hubo casos en donde usted tuvo que realmente contenerlo tanto espiritualmente y también como un padre, por decirlo con todas las palabras? Sí, 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 exactamente. Mira, la palabra esa miedo, esa hay que rescatarla y sostenerla, Ujú. porque si en esa situación uno no tuviera miedo, entonces quiere decir que no está en sus cabales, no tiene los pies en la tierra, ¿no? Exacto.
el miedo se siente por la situación cuando uno es consciente. Ahora lo peor y lo que no hay que dejar es que venga el pánico, El pánico. ¿no? Porque son dos cosas. El miedo te hace ser cauteloso, y entonces te salva, ¿no? Porque si atravesás un campo minado, vos tenés que ver dónde pones el pie para que justamente no pises la mina, ¿no? Y, o si no, otras precauciones de estar atento a los refugios, los abrigos, para cualquier, tapar la visibilidad frente al enemigo, etcétera, ¿no? Sí. El miedo te ayuda. El pánico no, porque te frena, te pasma, te deshabilita para cualquier reacción. Y es muy Entonces, contagioso. y bueno, eso sí, y cunde también, hace Ujú. cundir, ¿no? Entonces, eso. Y a veces depende también de cada, como diría yo, de cada espíritu, ¿no? Porque nosotros tuvimos soldados de 18 años, ¿no? Entonces algunos medio baqueteados con la vida, duros, otros muy tiernitos. Entonces, alguno de esos sintió hasta el pánico y hasta el intento de suicidio como evasión, ¿no? Ujú. O modo de una autoagresión de manera de salir de ese escenario, ¿no? Bien. Entonces, todas esas situaciones yo tenía que intervenir para sosegar, para reponer el valor con el que siempre se habían movido Ujú. y bueno, y finalmente salir airosos, ¿no? Así que me ha tocado en varias oportunidades tener que atender así muchachos en esas situaciones. Y me imagino que para eso no hay un manual. Es ahí en el momento y actuar rápido en el momento. Sí, y la vivencia de la fe esta que dicen, ¿no? Nos dice que eh, a ver, la misma palabra de Dios, que en los momentos difíciles no Ujú. pensé las palabras, ¿no? Sino que el Señor, el Espíritu, te va a poner en tus labios Ujú. la palabra justa, ¿no? Justas y Y era necesarias. un poco esto, estar en las manos de Dios, y entonces ahí salían los consuelos que justamente uno a veces sin haber apuntado a ese otro, la lectura que hacía el otro era justamente la respuesta a su situación, lo que él necesitaba, ¿no? Bien. Como aquella oportunidad donde me dicen, padre, tiene que calmarlo a un soldado, dice, porque es un suicida. Entonces fui a él ahí a calmarlo, Ujú. y él me dice, pero ¿qué me dijo usted el otro día? El otro día era porque estaba en una depresión, yo le fui a levantar el ánimo, le di la comunión Ujú. y charlamos porque providencialmente caí el día ese del cumpleaños, ¿no? Entonces, bueno, y a la semana voy y me dicen eso, que hay que ahora ordenarlo. Entonces, cuando le digo, ¿por qué te estás arriesgando tanto? Él me dice, "¿Qué dijo el otro día?". Yo digo, ¿qué? Recordame por qué. Yo converso más o menos con 8.000 soldados durante la semana, digo, no puedo retener lo que le digo a cada uno. Dice, ¿no me dijo usted que el otro día que quien a Jesús tiene nada teme? ¿No? Dice, yo lo Ah. recibí en la comunión y lo tengo acá. Dice, ¿a qué puedo temer? ¿No? Entonces, viste, son unas palabras que yo no sé si en ese momento consciente o inconscientemente se las dije, porque él recuerda eso, Sí. pero eso fue lo que le dio la valentía
para hacerse así serpenteando en Ujú. medio de las balas cruzadas, en medio del cañoneo naval, el bombardeo aéreo, ir a reinstalar, a reunir el cable del teléfono que una bomba había cortado. Cortado. Y sí, y entonces se pidió un voluntario porque era una operación casi suicida, ¿no? Sí. Entonces él, el que había estado en depresión, fue el que levantó la mano y se ofreció para eso, ¿no? Entonces esas son una de las situaciones también esas, ¿no? Como la Entiendo. fe puede dar ese ánimo y Ese rescatar valor. del pánico, ¿no? Wow. Y responsos en el hospital militar, donde ahí es un poco más complicado porque ahí ya vemos heridos de gravedad y no es tanto el miedo, sino ya una herida física. ¿Cómo fue esas situaciones? Ah, eso no es como hoy el COVID, ¿no? Que te impiden un poco, te ponen muchas trabas. Allá no. Ujú. Aparte, era el único recurso que teníamos como para decir, bueno, hasta aquí la ciencia, de acá en más el milagro, ¿no? No Exacto. se puede. Entonces, ahí era donde más uno tenía que estar, ¿no? Y Ujú. donde ahí uno se choqueaba más porque uno está acostumbrado a entrar por ahí en un quirófano y ver los instrumentistas y páseme tijera y páseme algodón y páseme, ¿no? Para este, el sorbete ese para sacar Sí. sangre, coágulos, huesos, ¿no? Ujú. Y ahí no, ahí el olor de sangre era todo un ambiente Ujú. y se sacaba con el secador de pisos, ¿no? Con ese se sacaba la sangre de ahí, ¿no? Porque eran a veces amputaciones, eran heridas graves. Sí. Entonces, eso fue una de las partes más fuertes, ¿no? Más fuertes, me imagino. ¿Y cómo se llama? Y los días de los combates finales, del 11 de junio en adelante, que fueron donde más cantidad de heridos y donde bueno, no sé si se sabía, pero ya se palpitaba que el final estaba cerca. ¿Usted en dónde lo encuentra? Bueno, como siempre, ¿no? Para mí todos los días eran iguales, ¿no? Ujú. Porque tenía ya una rutina, tenía una agenda. En ningún día, por ninguna causa, yo suspendí las misas en cada uno en los lugares establecidos. Sí. Así que estuve en todos esos lugares durante todos los días e incluso la noche final del 13 al 14 de junio. Sí. Estuve ahí a 600 metros de la lucha en Modi Group, en el Cerro Zapergil, Sí. donde fue el enfrentamiento final Final. entre las tropas británicas y los del BIN 5 que estaban Ujú. apostados justamente ahí en el cerro este, ¿no? El Exactamente. Zapergil. Y, 14 de junio al y mediodía. viendo y viendo después en el nocturno las granadas de fósforo blanco, de napal, la bomba de Ujú. napal, la iluminación con las bengalas y bueno, todo ese escenario técnico, y acompañando justamente a la gente que en esos momentos tan difíciles, ¿no? Así que ahí sí que no me preguntes si en 72 horas, por ahí 14 hasta el 15 al 16, que Ujú. pude refugiarme en el remolcador de Yewin, Ujú. sí dormí,
No Me dormiste parece que nada. no. Así que eh, esa era un poco la situación. Y usted se pudo traer una bandera de guerra, ¿no? No una, sino varias, ¿no? Ah, Varias. Porque como decíamos, eh, la primera, la más importante, es la que teníamos, bueno, la del Regimiento 4 de Montecasero, ¿no? ujú, Esa bandera, digo, más importante porque esa es histórica, esa acompañó a las tropas en todas las batallas que tuvo Argentina, sí, como por ejemplo el sitio de Montevideo, Tupiza, Humaitá, Tuyutí, ujú, Estero Bellaco, Lomas Valentinas, Uruguayana, ¿no? Toda esa serie, ¿no? Así que fue eso una, bueno, un empeño y jugarme un poco la vida porque sabemos que si una bandera de guerra cae en manos del enemigo, no se repone, sino que se la reconquista. Entonces, hasta hacer otra guerra para reconquistarla, uno no puede. ¿Qué es lo que le pasó a ellos con la bandera, ¿no? ujú. Este, así que ¿me esperás a un corte de 30 segundos? Sí, no hay ningún problema. Un segundito. Bien. Sí, sí. Bueno, de vuelta. Sí. Este, ahí vas a tener que editar. Eh, retomamos. Bien. ¿Y qué las pudo Sí. traer entre las ropas? Bueno, bueno, ahí si vos lees mi libro ese Dios en las trincheras, ahí vas a ver que digo, bueno, yo les voy a contar todo exactamente, ahí está lo que digo, pero no me pregunten el cómo, porque es un secretito para hacer uso de él cuantas veces la patria me lo exigiera, ¿no? Así Excelente. que, sí, Ujú, pero el hecho es que eh, tuve que armarme, sí, de coraje y estrategias serias porque ujú. tuve que pasar por entre las filas de los británicos que estaban ya requisando a unos 3.000 soldados que estaban encolumnados, ya rendidos, Ujú. y entonces yo tenía que pasar con todo ese tesoro espiritual, espiritual y material, ¿no? Sí. Espiritual por el valor los argentinos que hemos estado siempre defendiendo esos colores, ya te digo, Ujú. desde el 1811, ¿no? Hasta esos días, ¿no? En el Sí. 82. Bueno, y después traje otra, la primera que flameó en el Cabo San Felipe, allá En en el el faro. Faro, Ujú. el día 2, los buzos tácticos apenas ponen pie en tierra, la enarbolan en el faro para decirle a los aviones que estaban dando vueltas que ya podían aterrizar, que Ah, la pista ya estaba operativo. habilitada, ¿no? Ujú. Despejada de toda la maquinaria, de todos los tambores combustibles Ujú. para estropear y bloquearla, Y ¿no? bloquear la pista, Entonces sí. todo eso ya estaba, ¿sí? Sí. Así que ahora lo importante, yo diría así como para ir
rescatando algo, Ujú. te diría que vamos a mencionar un poco el valor de la gente que estuvo allá, ¿no? Sí. Porque hay héroes que han sido reconocidos por la sociedad, ¿no? El caso de Esteves, Ujú. el caso de los Cisneros, ¿no? De otros que viven, como el cabo Baruso, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero hay otros que tenemos nosotros que darles el lugar que corresponde, ¿no? Sí. Como por ejemplo al soldado Donato Gramsci, ¿no? Eh, Creo que era el regimiento 6, ¿no? Este soldado, hasta, eh, yo largo la idea para ver, a ver, habría que introducirle hasta Ujú. la causa de beatificación, ¿no? Porque Jesús dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, ¿no? Exacto. Bueno, este soldado estaba con su compañero en el Pozo de Zorro. El compañero era Sergio Delgado, Ujú. y cuando el cerro se estaba tomando ya en manos, estaba cayendo en manos de los británicos, Sí. y ya estaban pasando frente a su pozo sus propios compañeros prisioneros. Entonces uno de ellos le grita, dice, che, salgan, salgan, se terminó todo, ya somos prisioneros. Ujú. Pero ellos estaban ahí calladitos, ¿no? Con los tepes tapados el pozo. Sí. Entonces, al ver que ahí había gente, le largan una granada. Esa granada cae en un costado y al estallar hiere, no mortalmente, pero sí gravemente, Ujú. a Delgado, ¿no? Y como estos no salen, entonces los británicos ponen la bayoneta, calan la bayoneta y se van allá a matar a bayoneta, ¿no? Ujú. Entonces, cuando Gramsci ve que se vienen con la bayoneta, él se tira arriba de Delgado. Delgado para protegerlo, ¿no? De modo que el lanzazo, la bayoneta va sobre él, ¿no? Ujú. Y entonces a la final él muere, él que no tenía ninguna herida, Sí. dona su vida por salvar al compañero, ¿no? Eso es, hay un paralelismo, viste, con el padre Kolbe, ¿no? Ujú. Aquel que cambia su vida por la del otro prisionero, ¿no? Exacto. Y así, hoy día vemos que Delgado, restaurado de sus heridas, vuelve a Continente, hoy vive, Ujú. pero Gramsci fallece ahí dando la vida por, por este otro compañero, El ¿no? compañero. Sí. Sí. Lo mismo tenés a otro, el soldado Horacio Valvidares, ¿no? Ujú. También que era del regimiento del 7, ¿no? Del. Eh, hay un compañero de él llamado Pedro Francisco Adorno, Ujú. que es herido. Entonces le piden a ver a él que lo lleve hasta el primer puesto de socorro para atenderlo. Y este muchacho, Valvidares, lo toma así a hombros, lo traslada hasta el puesto de socorro. Ujú. Cuando ya está llegando y como ven toda la sangre que había perdido y como él estaba también bañado en sangre, van en su ayuda y él no, le entrega al compañero, dice, es él, ¿no?
y él podía haberse quedado ahí o haciéndole compañía o para quedarse ahí en ese lugar estable, ¿no? Sí, Y no, él se vuelve para seguir combatiendo junto a su compañía, ¿no? Su sí. puesto de defensa. Y a unos 50 metros de ahí, de haber estado en marcha, le cae una bomba al lado que bien termina con su vida, ¿no? Ujú. Que tenés otro que da, ¿no? Eh, hay, a ver, ¿qué puedo decir? Otro, el negrito Guanes que le decíamos, ¿no? Juanes. Este era hijo de paraguayos, Guanes, Ujú. ¿no? Antonio. Y este también de una explosión le amputa una pierna. Sí. Entonces es llevado por los otros compañeros hasta para el hospital. Pero pese a los torniquetes, ¿no? Ujú. El lugar de la sección de la pierna era tan grande que seguía desangrándose. Ujú. Y él se da cuenta perfectamente de su estado y le dice a los compañeros, no, bájenme, déjenme acá, ¿no? Ahí en el puesto dice, porque voy a morir, ¿no? Ujú. Tan solo, bueno, ayúdenme a rezar, ¿no? Él era como buen paraguayo, hijo de paraguayo, muy devoto de la Virgen de Latín. Caocupé, ¿no? Ocupé, sí. Sí, entonces, Caocupé, ¿no? Entonces, acompañado por el suboficial y el otro soldado que lo llevaban, Ujú. muere así, pero serenamente, serenamente, ¿no? Y bueno, y qué sé yo, un último, te pongo un último Ujú. caso, Sí. sería el del soldado Marcelo Massat, ¿no? Este muchacho también tiene unos gestos que hay que rescatar, ¿no? El amor, los valores que defendíamos nosotros, Dios, patria y familia, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, este muchacho, al ir a la guerra, la madre le pone en su cuello un rosario blanco. Ujú. Cuando él llega a Malvinas, en una de las misas, cuando yo reparto a todos el rosario, le doy un rosario marrón, de esto de plástico, Ujú. el común a todos, ¿no? Y entonces él, con toda habilidad, lo que hace eh, es cortar ambos rosarios, ¿no? Y anudarlos, de modo que le queda medio rosario blanco y medio rosario marrón, ¿no? Ujú. Entonces, así une el amor a la familia y el amor a la patria, ¿no? El don que le había hecho, el regalo que le había hecho a la patria y el regalo de la madre. De la madre. Eh, sí, bueno, cuando muere, lo sacan de ahí de los escombros y Ujú. lo encuentran con las manos aferrando el crucifijo, ¿no? Ahí del rosario que tenía entre las manos, ¿no? Sí. Así que te das cuenta que él en las situaciones, esas límites y Ujú. próximo a morir, él mantiene esos valores siempre y los que le inculcaron, los hizo propio y entrega la vida por esos valores, ¿no? Dios, la patria y Familia. la familia. Sí. Así que bueno, por Una aquí anécdota que, entonces. una anécdota que ahora me hiciste acordar con esto también es del patricio Claudio Bastida, que él pudiéndose, Bastidas. pudiéndose haber replegado, él vio que había dos compañeros que no habían escuchado la orden de repliegue y bajó un par de metros a donde estaban los compañeros
y luego finalmente logran replegarse los compañeros, pero él por apoyar el fuego no logra replegarse y cae bajo las balas inglesas. Sí, sí, eso, y si vamos agregándole, Ujú. es lo mismo, ¿no? Casco, el soldado Casco, Epifanio de nombre, ¿no? Sí, del regimiento Que 4. una esquirla le atraviesa el abdomen, lo pasa de lado a lado, y también eh, se queda ahí sereno pidiéndole que lo dejen ahí nomás. Lo acercaron a un puesto de socorro que tenía el BIN 5 Ujú. y él dice, no, déjenme aquí morir, este, solamente les pido que les cuenten a mi madre cómo murió, ¿no? O sea que murió con presente a ellos, serenamente, o sea, como aquel que en una carpa me decía cuando dábamos el rosario, Ujú. y yo le digo, bueno, pongan una intención para animarlo y decir, a ver, hacer más llevadero, ¿no? Él dice, bueno, para que mis padres comprendan el por qué muero, ¿no? O sea, fíjate, él, 18 años, no tenía miedo a la muerte, de enfrentar la muerte. Lo que tenía la angustia de él es que sus padres Sí, no comprendieran que a él no le quitaban la vida, sino que él la donaba. la donaba. Era una donación. Entonces que había que recordarlo así, no por el momento como murió, sino cómo vivió, y que el epílogo fue eso, la coherencia de vida, ¿no? Ujú. Que esas son las actitudes, ¿no? Así que yo diría que hoy con esto quiero que el recuerdo y la intercesión de estos muchachos, que podríamos llamarlos héroes de la fe y de la caridad, ¿no? Ujú. Y del servicio, porque muchos murieron así, yendo a buscar comida o a Ujú. buscar algo. Bueno, que ellos nos animen a imitar al, al gran maestro, a Jesús maestro, que nos pide justamente eso, que cumplamos los mandamientos, que practiquemos las obras de misericordia, de caridad. Y sobre todo, a todo el pueblo argentino, así no dejemos que se pierda este rico patrimonio, que es una herencia común, ¿no? Para todos, ¿no? Eh, que debemos saberla aprovechar y hacerla difundir como estás haciendo vos con tus programas, ¿no? Para que las nuevas generaciones Ujú. eh, los imiten, ¿no? Y vean eh, que hay valores que no los podemos renunciar, por más que quieran darnos eh, una dominación extranjera quiera sacarnos hasta eso, ¿no? El ser Claro. nacional y los valores nacionales, ¿no? Así que cierro un poco con Ujú. uno de mis viajes. Iban conmigo soldados que volvían allá como para cerrar. Pero cuando llegamos al cementerio de Puerto Argentino, Ujú. se quedó allí sin poder decir una palabra, ¿no? En la verja, sin entrar. Y entonces lo animamos, decimos, vamos, pasá, entrá. ¿Por qué? Íbamos a recorrer y después celebrar la misa ahí adentro. Sí. Y él, con sus de bruces así en el piso, Ujú. golpeaba con las manos la turba y gritaba, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos allí y yo aquí? Y Ujú. bueno, es los misterios de Dios, ¿no? Porque nadie
ni nace ni muere ni un minuto antes ni después de lo que Dios dispone, ¿no? Exactamente. Pero sobre todo, en la respuesta creo que el por qué yo aquí es por qué nosotros hemos vuelto. Hemos vuelto para ser un poco la voz de aquellos que ahora no tienen voz, pero cuyos valores tenemos que rescatar y dar a conocer. Y ojalá nuestras generaciones de la edad de aquellos de 18 años pudiéramos encontrar en estos los valores que aquellos tuvieron y la madurez frente a la vida como ellos la tuvieron, ¿no? De modo que jamás se nos ocurra llamarlos los chicos de la guerra, porque de chicos no tenían más que el número de años, ¿no? Exactamente. Era chiquitito, pero eran hombres con de ley, todo en mayúsculas. Bueno, Matías. Hermosas palabras para cerrar la entrevista. Bueno, así que me alegro por tu trabajo y ojalá que con esto podamos llegar un poco más a difundir los valores de esta gente, ¿no? Es la idea. Recordando aquello, ¿no? Que nadie ama más al prójimo que aquel que llega a dar la vida por sus hermanos. Por sus hermanos, exactamente. Buenísimo, padre. Le agradezco muchísimo su tiempo y por haber aceptado hablar conmigo. Es un gusto y un honor para mí. No, el placer mío y una deuda mía, porque yo soy uno ahora que comprendo lo que le dije a aquel soldado, me lo digo yo. Si yo he llegado acá no es para guardarme todo eso, sino para ser la voz de los que no tienen voz y mantener los valores por los cuales ellos lograron dar la vida. Excelente, padre. Bueno, estamos en contacto y cuando venga acá para Buenos Aires, nos estamos viendo. Sí, será un gusto, como siempre. Bueno, Matías, entonces, un abrazo y saludos ahí a todos los conocidos, toda esa gente que nos vimos por allá en aquella oportunidad. Muchas A gracias. la comisión esa de homenaje permanente ahí de las, ¿no? Así que a todos los recuerdo siempre, ¿eh? Muchísimas Bueno, gracias. adiós, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias.